Muy buenas, apreciados doctores. Nuestro grupo de disección está conformado por Evia Yetzabeth Hernández Stephanie Herrera Angélica y mi persona Daniel Herrán. Y venimos a defender nuestra disección de miembro inferior izquierdo, parte posterior. Los instrumentos que usamos para nuestra disección son el mango número 3, bisturí número 13 y 15, sonda acanalada, estilete, pinza anatómica con dientes, pinza anatómica sin dientes, tijera de mayor recta y portagudo. La disección es el arte de separar tejidos orgánicos para estudiarlo anatómicamente. Es una fundamental herramienta para los estudiantes de medicina para estudiar la anatomía en su máxima expresión, teniendo en cuenta siempre el respeto al cadáver. Es decir, cuando entramos al laboratorio se convierte en un templo. Líneas de corte e incisiones. Con el cadáver en decúbito prono, se procedió a realizar una línea con la ayuda de una tiza por todo el reborde glúteo. Seguidamente se realizaron dos líneas transversales dejando 10 centímetros para la fosa poplitea y una última línea transversal a la altura del tobillo. Seguidamente se realizó una línea longitudinal por todo el eje medial de la extremidad inferior, que abarca desde el borde inferior del músculo glúteo mayor hasta la altura del tobillo, uniendo todas las líneas transversales. Después de separar la piel y el tejido celular subcutáneo muy grueso en esta región, por cierto, encontramos la fascia lata o aponeurosis femoral. Cumple la función de envolver todo el compartimiento posterior del muslo en forma de cilindro, donde su mayor espesor es en su porción lateral, donde se ubica el tracto iliotibial o bandereta de maizal, aunque algunos autores lo denominan como fascia lata. El primer elemento nervioso que vamos a encontrar en esta zona es el nervio cutáneo femoral posterior. Este nervio es un nervio sensitivo, rama colateral del plexo sacro, que cursa profundo a la fascia lata, por lo que tuvimos que separarlo mediante disección Roma. Este nervio envía ramas colaterales cutáneos que inervan toda la parte posterior del muslo y la parte de la fosa poplitea. Elementos musculares o musculatura isquiotibial. Se le denomina musculatura isquiotibial porque los músculos del compartimiento posterior del muslo se originan en la tuberosidad isquiática y se estudian en un solo plano. El primer músculo es el músculo bíceps femoral, comprende dos cabezas o dos porciones, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se origina en la cara lateral y superior de la tuberosidad isquiática por medio de un tendón común con el músculo semitendinoso. Cursa medial al ligamento sacrotuberoso donde se insertan algunas de sus fibras. Y la cabeza corta que se origina en el labio lateral de la línea áspera del fémur. Ambas porciones o ambos componentes de este músculo se insertan en un tendón común en la cabeza del peroné. El músculo semitendinoso recibe su nombre debido a su longitud y que su tendón en su porción más distal tiene forma de cordón. Se origina en la cara posterior de la tuberosidad isquiática por medio de un tendón común con la cabeza larga del músculo bíceps femoral y se inserta en la parte medial de la tibia, en la extremidad superior, que junto al tendón del músculo grácil y al tendón del músculo sartorio forman la pata de ganso superficial. El músculo semimembranoso. El músculo semimembranoso recibe su nombre debido a que su tendón en su porción más proximal es ancho y con forma de membrana. Se origina en la cara posterior de la tuberosidad isquiática por medio de un tendón ancho con el músculo cuadrado femoral y el músculo semitendinoso. Y se inserta por medio de tres tendones en el cóndilo medial que forman la pata de ganso profundo. Un primer tendón o tendón directo que es vertical hacia abajo y se va a insertar en la parte posterior de la tuberosidad medial de la tibia. Un segundo tendón o tendón reflejo que va a ser anterior y lateral, va a pasar por debajo del ligamento colateral de la tibia en el canal infraglenoideo, y un último tendón o tendón recurrente que cubre la cápsula de la rodilla, el ligamento popliteo oblicuo y cubre el cóndilo lateral. Estos tres músculos actúan en la flexión de la pierna y la extensión del muslo. El músculo semitendinoso actúa en la rotación del muslo de lateral a medial y el músculo bíceps femoral actúa en la rotación del muslo de medial a lateral.
En esta disección también podemos observar un músculo del compartimiento lateral del muslo, el músculo grácil. Se origina en la rama inferior del pubis o isquiopubiana, lateral a la sínfisis del pubis, que termina en un tendón que rodea de atrás hacia adelante el cóndilo medial del fémur, para insertarse en la parte medial de la tibia, en su extremidad superior, que junto al tendón del músculo sartorio y al tendón del músculo semitendinoso forman la pata de ganso superficial. Ayuda en la flexión de la pierna y está inervado por el nervio obturador. El límite o el suelo de la cara posterior del muslo está dada por un músculo, el músculo aductor mayor o tercer aductor. Se origina en la rama isquiopubiana y cara lateral inferior de la tuberosidad isquiática. Sus fibras se abren en forma de abanico para insertarse en dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. El fascículo medial se inserta en el cóndilo medial y el fascículo lateral se inserta en toda la extremidad del labio lateral de la línea áspera del fémur y en su intersticio, formando dos arcadas, una arcada menor ocupada por vasos perforantes y una arcada mayor que es denominada hiato del aductor o anillo del tercer aductor, por donde pasan los vasos femorales a la región poplitea. Elementos vasculares. La irrigación de la parte posterior del muslo está dado por ramos colaterales de arteria femoral profunda, principal nutricia de la región femoral. En la cara posterior de la arteria femoral profunda emite ramos colaterales que pasan arcos aponeuróticos y se ubican en el labio lateral de la línea áspera del fémur, que son denominadas primera, segunda y tercera perforante. Además de ello, da ramos ascendentes, descendentes y transversales. Ascendentes da ramos para el músculo glúteo mayor y da la arteria glútea circunfleja. Descendentes que se anastomosan con ascendentes y subyacentes y transversales que irrigan toda la musculatura isquiática, el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Además, da ramos para el músculo aductor mayor o tercer aductor. Además, encontramos el hiato, que por donde transcurren los vasos femorales, que en la región poplitea se le denominan arteria y vena poplitea. En cuanto al retorno venoso, encontramos la vena safena, interna o mayor, que pasa por delante del malleolo medial, asciende la parte medial de la rodilla, se hace anterior y seguidamente encontramos la vena safena accesoria, que es posterior al muslo y se une a la vena safena interna o mayor en alturas variables. Elementos nerviosos. En la profundidad de la cara posterior del muslo encontramos el gran nervio ciático, el nervio más voluminoso del cuerpo humano y rama terminal del plexo sacro. Sale de la pelvis por el espacio infrapiriforme del foramen ciático mayor, desciende verticalmente por un espacio comprendido entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur y se ubica en todo el eje medial de la extremidad inferior, hasta llegar a la región poplitea, donde se bifurca en sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. En su trayecto superior está relacionado colateralmente con el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps femoral. En todo su trayecto medial está aplicado en la cara posterior del músculo aductor mayor o tercer aductor. Y en su porción final, donde se bifurca en sus dos ramos terminales, está relacionado lateralmente con el tendón de la cabeza corta del músculo bíceps femoral. El nervio ciático envía ramos colaterales cutáneos y ramos colaterales musculares. Los ramos colaterales musculares que inervan toda la musculatura isquiotibial y los ramos musculares cutáneos que inervan toda la cara posterior de la extremidad inferior. Cuando estos ramos colaterales cutáneos se lesionan, forman deficiencia neurológica periférica importante. Soy Yetsabe Evia y como parte de la defensa de disección voy a hablarles acerca de la fosa poplitea. Antes de comenzar, es importante mencionar que las imágenes que se muestran a continuación son de una extremidad inferior izquierda. Esto con el fin de representar lo más cercano posible a lo que fue nuestra disección que se realizó en un miembro inferior izquierdo.
La fosa poplitea o rombo popliteo es un espacio situado detrás de la articulación de la rodilla. Mide aproximadamente 14 centímetros, 10 centímetros para la porción femoral y 4 centímetros para la porción tibial. En flexión merece ciertamente el nombre de fosa o hueco. En extensión, por el contrario, la superficie es convexa y es la más apropiada para realizar la disección. Para delimitar el espacio de la fosa, se procedió a trazar una línea transversal 2 centímetros por arriba de la rótula, una segunda línea transversal a la altura de la tuberosidad de la tibia y una línea longitudinal que une a las dos líneas anteriores. Bajo este espacio debe proyectarse el rombo popliteo. Además, conociendo la anatomía de esta área, si trazáramos una línea horizontal que pasa por la inserción proximal de las cabezas del músculo gastrocnemio, es decir, a nivel de los cóndilos femorales, podemos dividir el rombo popliteo en dos triángulos, un triángulo superior o femoral y un triángulo inferior o tibial. Marcadas las líneas de corte, se procedió a realizar las incisiones de manera superficial, a fin de conservar las estructuras allí contenidas. En primer lugar, nos encontramos con la pared posterior de la fosa poplitea, representada por la piel y la fascia poplitea superficial y profunda. Se procedió a levantar la piel desde el corte de la línea media hacia ambos lados respectivamente, a manera de bisagra, tal y como se muestra en esta imagen. Bajo la piel se encuentra el tejido celular subcutáneo y la fascia poplitea superficial. Retirada la primera fascia, podemos observar la parte terminal de la vena safena menor o externa, que se origina del arco venoso dorsal del pie y asciende por toda la línea media de la cara posterior de la pierna. Perfora la fascia poplitea profunda, entra a mitad de la fosa poplitea para desembocar en la vena del mismo nombre. La fascia o aponeurosis poplitea, aunque es de espesor variable dependiendo del sujeto, es especialmente resistente, sobre todo a nivel de los tendones, con los que posee sólidas adherencias. Por esta razón, para limpiar bien los tendones, se hace necesario destruir la integridad de este plano aponeurótico, cosa que también es necesaria para disecar la parte terminal de la vena safena menor. En el siguiente corte podemos observar las estructuras que se encuentran contenidas bajo cada una de las fascias. Bajo la fascia poplitea superficial, la vena safena menor, y bajo la fascia poplitea profunda, el eje vasculonervioso de la fosa, así como las inserciones de los músculos que se insertan a este nivel. Es decir, que retirado este plano aponeurótico podremos observar entonces los límites musculares de la fosa. Siendo un rombo, posee 4 bordes. El borde superolateral está dado por el músculo bíceps femoral, que se inserta por medio de un fuerte tendón en la cabeza del peroné. El borde superomedial está dado por los músculos semitendinoso y semimembranoso. El semitendinoso se inserta junto a los músculos grácil o recto interno y el sartorio, formando la pata de ganso en la parte superior y anterior de la tibia. El semimembranoso, por su parte, se inserta por medio de 3 tendones, formando la pata de ganso profunda. Semitendinoso y bíceps femoral forman el ángulo superior de la fosa poplitea. El ángulo inferior está dado por las dos cabezas lateral y medial del músculo gastrocnemio. El borde inferolateral por la cabeza lateral del gastrocnemio y el músculo plantar delgado, que es pequeño y se encuentra en contacto con la cara profunda. El borde inferomedial por la cabeza medial del músculo gastrocnemio. Identificados los límites musculares de la fosa, podremos pasar entonces a observar su contenido. Cabe destacar que la fosa a este nivel se encuentra llena de un tejido graso areolar que debió ser retirado para poder observar cada una de las estructuras allí contenidas. El contenido de la fosa poplitea es la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Arteria y vena se encuentran unidas por una vaina de tejido conectivo que debió ser abierta con una tijera para poder separar ambas estructuras. Para poder hablar sobre el componente nervioso de la fosa,
se hace necesario recordar el recorrido del gran nervio ciático, que sale de la pelvis por el espacio infrapiriforme del foramen ciático mayor. Discurre por toda la línea media en la profundidad de la región femoral posterior y se hace progresivamente superficial hasta alcanzar el ángulo superior de la fosa poplitea, donde se bifurca para dar sus dos ramas terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. El nervio tibial, como ya hemos mencionado, forma junto a la arteria y la vena el eje vasculonervioso de la fosa. En la fosa da ramos para los músculos gastrocnemio, sóleo, plantar y popliteo. Además, da el ramo cutáneo sural medial que se anastomosa con el ramo comunicante del nervio peroneo común para formar el nervio sural que inerva la cara lateral de la pierna y el tobillo. El nervio peroneo común se encuentra fácilmente bajo la fascia poplitea y discurre junto al borde medial del músculo bíceps femoral. Abandona la fosa superficial a la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y, como ya hemos mencionado, da el ramo comunicante que contribuye a formar el nervio sural o safeno externo. La vena poplitea se encuentra interpuesta entre la arteria y el nervio tibial. Tiene su origen en el borde distal del músculo popliteo. Asciende recibiendo las venas de los músculos gastrocnemios, venas articulares y la desembocadura de la vena safena menor. Continúa su ascenso hasta el anillo del tercer aductor, donde termina. La arteria poplitea constituye el elemento más profundo y medial de la fosa. Se origina en el anillo del tercer aductor como continuación de la arteria femoral. Es una arteria voluminosa que asegura la irrigación de la pierna, el tobillo y el pie. En su primer segmento discurre oblicuamente de medial a lateral. En la fosa discurre verticalmente en íntima relación con la cápsula articular de la rodilla. Por esta razón da ramas articulares y musculares surales que irrigan la cápsula articular y los músculos vecinos respectivamente. En la fosa da 5 ramas articulares o geniculadas. La arteria articular superolateral se dirige hacia afuera pasando por el cóndilo lateral del fémur y el tendón del músculo bíceps femoral. La arteria articular superomedial se dirige hacia adentro pasando por el cóndilo medial del fémur y el tendón del músculo aductor mayor. La arteria articular media se dirige hacia adelante, perforando la cápsula fibrosa de la rodilla, llega al espacio intercondilio y se ramifica para irrigar la sinovial y los ligamentos cruzados. Las arterias articulares inferiores se desprenden bajo el espacio intercondilio, estando en íntima relación con los cóndilos tibiales y los meniscos. La arteria articular inferolateral se encuentra cubierta por la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y el ligamento colateral peroneo. La arteria articular inferomedial está cubierta por la cabeza medial del músculo gastrocnemio y el ligamento colateral tibial. Estas 5 ramas contribuyen a formar la red articular de la rodilla y brindan irrigación a todas estas estructuras. La arteria poplitea continúa su descenso hasta alcanzar el anillo del músculo sóleo, donde se bifurca para dar sus 2 ramas terminales, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior, que da origen a la arteria peronea. Finalmente, encontramos la pared anterior de la fosa poplitea, representada por la superficie poplitea del fémur, la cápsula articular de la rodilla con su cara posterior y el músculo popliteo oblicuo, que une el cóndilo lateral del fémur con la tibia. Para concluir, es importante mencionar que la fosa poplitea tiene una importancia funcional en el individuo vivo, pues con la pierna en flexión se puede palpar el pulso popliteo presionando el plano osteofibroso profundo. Soy Estefanía Hernández. A continuación, la región posterior de la pierna. La pierna es un segmento del miembro inferior, comprendida entre el muslo y el pie. Está delimitada cranealmente por la articulación de la rodilla.
y caudalmente por la articulación del tobillo. A nivel proximal, la mayoría de estructuras pasan principalmente entre el muslo y la pierna a través de la fosa poplitea, la cual se encuentra ubicada en la parte posterior de la rodilla. A nivel distal, la mayoría de estructuras pasan principalmente entre la pierna y el pie a través del túnel del tarso, situado en la cara posteromedial del tobillo. Entre sus componentes óseos, la pierna está conformada por dos huesos, la tibia en la parte medial de la pierna y el peroné, o también conocido con el nombre de fíbula, en la parte lateral. La tibia es un hueso largo, voluminoso y sólido, situado en la parte anteromedial de la pierna, casi paralela al peroné. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo, se ensancha hacia afuera en ambos de sus extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y transferencia al peso, formando además el malleolo medial en su extremo inferior. El peroné o fíbula es el hueso lateral de la pierna, situado en sentido paralelo a la tibia. Es un hueso largo y delgado que se articula con la tibia por ambos de sus extremos y su diáfisis. Forma parte de la articulación talocrural, del mismo modo que la tibia, en su extremo inferior, forma el malleolo lateral. Una vez dicho esto, procedemos con la disección. Con el cadáver de Cúbito Prono, el cual disponía de cortes previamente realizados, específicamente dos líneas transversales, una línea en el límite inferior de la fosa poplitea, la otra al nivel de los malleolos, y una línea longitudinal justo por la línea media, uniendo ambas líneas transversales. Se procedió a levantar la piel del tejido celular subcutáneo. Se hizo una incisión en la fascia crural, que va desde el límite inferior de la fosa poplitea hasta la tuberosidad calcánea. La fascia superficial es una vaina larga, tropocónica incompleta, y continúa hacia arriba con la fascia poplitea y la fascia lata, y se inserta en las salientes óseas, los cóndilos tibiales, la cabeza del peroné y la rótula. La fascia profunda es una lámina interpuesta entre los planos superficiales y profundos de la región posterior de la pierna. Luego de levantar la piel y de haber realizado las incisiones correspondientes, procedimos a identificar las estructuras superficiales, tales como la vena safena menor, o también conocida como vena safena externa, y sus colaterales. Esta vena se origina en el arco venoso dorsal del pie, pasa de la cara posterior del malleolo lateral, discurre superficial a la fascia de la pierna hasta la fosa poplitea, donde perfora la fascia poplitea profunda y desemboca en la vena poplitea. Ya que este elemento se encuentra en el plano superficial, se utilizó disección Roma para separarlo, con el fin de conservar en totalidad la estructura. Además, se identificó el nervio sural, o también conocido como nervio safeno externo. A su vez, este comienza su recorrido conocido como nervio cutáneo sural medial, que se desprende del nervio tibial en la parte media de la fosa poplitea. Aplicada a la vena safena, perfora la fase superficial y se hace subcutáneo lateral a la vena. Sigue el borde lateral del tendón calcáneo, llega al borde posterior del malleolo lateral y se sitúa en el borde lateral del pie. En su recorrido recibe el ramo comunicante peroneo, ramo del nervio peroneo común, y pasa a llamarse nervio sural o, como habíamos mencionado, nervio safeno externo. Este nervio inerva la piel de la cara lateral del tobillo y del pie. Al igual que en la vena safena, se utilizó disección Roma para conservar la estructura. Una vez quedando descubierto el plano muscular, se procedió a estudiarlo. Los músculos de esta región forman dos grupos, los superficiales y los profundos. El plano superficial está conformado por los músculos gastrocnemio, sóleo y plantar. Los dos primeros continúan hacia abajo por un tendón común, el tendón calcáneo, y forman el tríceps sural, que dan el nombre a la región sural. El músculo tríceps sural es un músculo muy voluminoso que está formado a su vez por dos músculos, el músculo gastrocnemio y el músculo sóleo. Se extiende desde el fémur y de los huesos de la pierna hasta el calcáneo, donde se insertan por intermedio del tendón calcáneo. Además, forma la prominencia carnosa conocida como pantorrilla. El músculo tríceps sural es el más poderoso de los músculos flexores de la pierna. Además, es rotador medial y aplica el arco del pie contra el suelo durante la marcha. El gran tamaño de los músculos gastrocnemio y sóleo es una característica humana que se relaciona directamente con la bipedestación. Son robustos y potentes porque aceleran, propulsan y levantan el peso del cuerpo cuando se camina, corre, salta o se está de puntillas. Por otro lado, el músculo plantar comparte con ellos el plano muscular con una disposición similar y relaciones estrechas, si bien estrictamente no forma parte del tríceps sural. En cuanto al gastrocnemio, es el músculo más superficial del compartimiento posterior. Forma la parte proximal y más prominente de la pantorrilla. Además, es un músculo fusiforme y se distingue en dos cabezas, según su situación, una cabeza lateral y una cabeza medial.
La cabeza lateral se inserta en el cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial se inserta en la parte superior del cóndilo medial por detrás y debajo del tubérculo del abductor mayor. Ambas cabezas convergen reuniéndose a la altura de la línea articular de la rodilla. Forman un músculo único que continúa con la cara posterior de una lámina aponeurótica. Su cuerpo muscular se estrecha hacia abajo, separándose para unirse al tendón. Su función es la flexión plantar del pie y de la pierna. Se procede a limpiar y estudiar este músculo. Para ello utilizamos disección Romo. Además se utilizaban instrumentos tales como la sonda canalada, bisturí mango 3 con hojillas número 15 y estilete para separarlo. Se estudió y limpió el tendón calcáneo, el cual es el más potente, grueso y resistente del cuerpo. Tiene aproximadamente 15 centímetros de longitud. Se rechazó el gastrocnemio hacia un lado y se descubrió el músculo plantar, el cual es bastante pequeño y de forma triangular. Es un músculo rudimentario que se inserta en la parte más elevada del cóndilo lateral del fémur, en la cápsula articular de la rodilla. Se encuentra entre las dos cabezas del gastrocnemio. Su función es la flexión plantar del pie y la flexión débil de la rodilla. Luego, con ayuda de las pinzas sin dientes, se levantó al gastrocnemio y se ubicó el tendón del músculo plantar, el cual se encuentra entre el músculo gastrocnemio y músculo sólido, que posteriormente se unirá al tendón calcáneo para insertarse finalmente en el calcáneo. Al levantar al máximo el músculo gastrocnemio, se logró estudiar a profundidad el músculo sólido, el cual es un músculo amplio, ancho y plano que se encuentra en la cara profunda del gastrocnemio. Se origina en la línea del músculo sólido en la tibia, en la cabeza del peroné. Su cuerpo muscular se estrecha hacia abajo y se fusiona con la aponeurosis terminal del gastrocnemio. Su función es la flexión plantar del pie. Además, al disecar el anillo del sóleo, se identificó la arteria poplitea, la cual corre entre dos venas del mismo nombre. En la parte más interna de este grupo arteriovenoso, se logró identificar el nervio ciático popliteo interno, elemento que debemos disecar con extremo cuidado para identificarlo. Por detrás del anillo del sóleo, vemos a la arteria dividirse en dos ramas, el tronco tibio-peroneo y la arteria tibial anterior. El tronco tibio-peroneo lo vemos dividirse a su vez en la arteria tibial posterior y la arteria peronea, elemento que disecaremos luego de descubrir los músculos del plano profundo. Soy Angélica Méndez. A continuación les voy a exponer sobre el miembro inferior izquierdo, compartimiento posterior profundo de la pierna. ¿Cómo se realizó la disección? Se inició rechazando el músculo tricesural lateralmente para diseccionar, limpiar, exponer los músculos profundos y elementos vasculonerviosos. Instrumentos utilizados: estilete, sonda canalada, pinzas, glicerina y el uso de las manos para separar cuidadosamente los músculos. Al realizar estos procedimientos encontramos al músculo popliteo, situado en la parte posterior de la rodilla, debajo de los gastrocnemios y del músculo plantar. Posee un cuerpo muscular corto, aplanado, triangular, dirigido abajo y medial, desplegado en forma de abanico como pueden observar. Se origina dentro de la cápsula articular de la rodilla, formando un gran tendón a partir de una depresión situada en el cóndilo lateral del fémur. Este tendón desciende en la cara lateral del cóndilo y alrededor del menisco externo. Después pasa por detrás de la articulación tibio-peroneo proximal y emerge por debajo de la concavidad del ligamento popliteo arqueado. Finalmente se inserta en el labio superior de la línea oblicua y en la cara posterior de la tibia. El nervio tibial y los vasos popliteos descienden sobre la superficie de este músculo. Muchos desconocen la existencia de popliteo y aunque es un músculo muy pequeño, posee importantes funciones. Mantiene la estabilidad de la rodilla. Al contraerse, realiza rotaciones internas del fémur sobre la tibia. Libera la rodilla de la extensión completa. Previene una excesiva rotación externa y permite la flexión de la pierna sobre el muslo. A continuación, encontramos al músculo flexor largo de los dedos. Viene siendo el más medial de este grupo. Se extiende desde la tibia hacia los últimos 4 dedos del pie. Se origina en el labio inferior de la línea oblicua inmediatamente por debajo del músculo sóleo, en el tercio medio posterior de la tibia y medial al músculo tibial posterior. Sus fibras musculares se dirigen hacia abajo hasta constituir un tendón que atraviesa el canal retromalleolar medial acompañado por el tendón del músculo tibial posterior. Luego se dirige hacia adelante y por debajo de su tentáculo notorio y canal calcáneo hacia la planta del pie
cruza en X al tendón del flexor largo del hallux y termina bifurcándose en 4 tendones que se insertan en la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos. Acción de este músculo. Realiza flexión plantar de pie en la articulación del tobillo. Al contraerse, flexiona los 4 dedos laterales del pie, permitiéndole sujetarse del suelo durante la marcha. Permite la inversión plantar del pie y soporta los arcos longitudinales. A continuación, venimos con músculo tibial posterior. Está situado profundamente entre los dos músculos flexores largos de los dedos. Se extiende desde los dos huesos de la pierna al borde medial del pie. Se origina en el labio inferior de la línea oblicua, por debajo del músculo sóleo, lateral al músculo flexor largo de los dedos, porción medial de peroné y 2/3 superiores de la membrana interósea. Las fibras musculares del tibial posterior descienden hacia un tendón situado primeramente lateral al músculo flexor largo de los dedos, luego cruza a este último pasando por debajo de él. En el canal retromalleolar medial se sitúa delante de este. Termina insertándose en la tuberosidad navicular, enviando expansiones hacia los cuneiformes y 3 metatarsianos medios. La acción de este músculo es realizar flexión plantar del pie en articulación del tobillo, rotación medial, inversión del pie, soporta el arco medial del pie durante la marcha, ayuda al despegue del mismo cuando mantenemos contacto con el suelo. Músculo flexor largo del hallux. Se sitúa lateral al procedente. Se extiende desde el peroné hacia el primer dedo del pie. Se origina en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y parte inferior de la membrana interósea. Las fibras musculares del flexor largo del hallux descienden en sentido vertical hacia abajo y medial hasta constituir progresivamente un tendón que se desliza contra la extremidad inferior de la tibia y luego en la cara posterior del astrágalo para situarse en el canal calcáneo. Llegando a la planta del pie, cruza la cara profunda del tendón del flexor largo de los dedos y termina insertándose en la base de la falange distal del primer dedo. La acción de este músculo es realizar flexión plantar del pie en la articulación del tobillo, soportar los arcos plantares. Al contraerse, flexiona el primer dedo del pie y ayuda al despegue del dedo gordo sobre el suelo durante la marcha. Los 3 músculos que ocupan la cara posterior de los huesos de la pierna y membrana interósea están cubiertos por el músculo tríceps sural y sobre ellos desciende el paquete vasculonervioso, integrado por el nervio tibial posterior o ciático popliteo interno. Es la rama medial de la bifurcación del nervio ciático. En la parte posterior de la pierna desciende bajo el arco tendinoso del músculo sóleo, situándose entre los 2 planos musculares de esta región, es decir, cubierto por el músculo tríceps sural y apoyado sobre el músculo tibial posterior. Es satélite de la arteria tibial posterior, disponiéndose lateral y atrás de ella. En la parte inferior de la pierna, el nervio se va haciendo más superficial, pues progresivamente el tendón de Aquiles, al estrecharse, permite que éste pueda ser expuesto. En esta zona, el nervio tibial posterior se encuentra entre los tendones del flexor largo del hallux por fuera, el flexor largo de los dedos por dentro y por detrás de la articulación del tobillo. Finalmente, el nervio se incurva hacia adelante y por debajo del canal calcáneo emite sus 2 ramas terminales, el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. El nervio tibial posterior se encarga de la inervación sensitiva y motora de todas las estructuras profundas, huesos, articulaciones y músculos de la parte posterior de la pierna. Ahora tenemos a la arteria tibial posterior. Es la rama terminal de la arteria poplitea. Es la principal fuente de irrigación del compartimento posterior lateral de la pierna y planta del pie. Se origina debajo del arco tendinoso del sóleo, aplicada sobre el músculo tibial posterior y cubierta por el músculo tríceps sural. Se dirige verticalmente hacia abajo y medial, acompañada por 2 venas y por el nervio tibial posterior situado por detrás de ella. Finalmente, en la parte inferior de la pierna, atraviesa el túnel del tarso y por debajo del canal calcáneo origina sus 2 ramas terminales, la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. A lo largo de su trayecto origina colaterales y ramas principales, siendo estas la arteria nutricia de la tibia, penetra en el foramen nutricio del hueso, la arteria circunfleja peronea,
pasa a nivel lateral a través del músculo sóleo y alrededor del cuello del peroné para anastomosarse con una red de vasos que rodean la rodilla. La arteria peronea transcurre paralela y lateral al trayecto de la arteria tibial posterior. Después recorre la cara lateral de este compartimiento situada sobre la superficie posterior del peroné. Origina una rama perforante en la porción distal de la pierna que suele pasar a nivel anterior a través de una abertura inferior existente en la membrana interósea para anastomosarse con una rama de la arteria tibial anterior. Por otra parte, tiene ramas que pasan en sentido lateral a través del tabique intermuscular para irrigar los músculos del compartimiento lateral de la pierna. Finalmente, la arteria peronea pasa por detrás de la articulación tibio-peroneo distal y termina en una red de vasos en la superficie lateral del calcáneo. Esta arteria tibial posterior es un punto de exploración clínica, pues al encontrarse superficialmente en el canal retromaleolar medial, origina un sitio donde se pueden sentir muy bien las pulsaciones. Su presencia y caracteres tienen un gran valor semiológico en el análisis de trastornos circulatorios de la pierna y del pie. Drenaje profundo de la pierna. Está originado a través de venas situadas por debajo de la fascia profunda que acompañan las arterias principales y están conectadas con el sistema venoso superficial a través de ramas perforantes. Frecuentemente las llamadas trombosis venosas se producen en las venas de la extremidad inferior. Son originadas por un estado de hipercoagulabilidad que puede causar la muerte. En esta disección también se observaron dos músculos del compartimiento lateral de la pierna, el músculo peroneo largo, siendo el más superficial, y el músculo peroneo corto, situado profundamente al interior. Gracias por su atención.